Wow. Es nuevo, ¿viste? Sí. Y cada vez que entras también te lo aviso. ¿Estamos dejando entrar entonces? ¿Escucha la música? Sí. Dejamos entrar. ¿Sí? Noches para todos, espero que estén muy bien. Esto es Sumen Keilah. Nuevamente nos encontramos con toda nuestra querida Keilah. Miércoles 26 de mayo. Tenemos visita de Israel, así que eso es la madrugada en Israel. En un ratito vamos a darle la bienvenida. Pero mientras tanto, le contamos, vamos a esperar solo algunos breves minutos más para comenzar con la charla del día de hoy. Contarles mientras tanto que estamos ya llevando dos de los primeros episodios, por decirlo de alguna manera, de lo que es Video Club Hebraica. Esta propuesta que tiene Hebraica realmente muy, pero muy interesante, súper profesional, que es aprender a ver un poco más cómo vemos las películas, las series, qué entendemos, por qué elegimos cierta música. Esto es una propuesta que tiene Hebraica quincenalmente los lunes. Ya hace 2 lunes arrancamos analizando un poco el tema de las películas. Este lunes que pasó, hace solo 2 días, hablamos de las series y miniseries que hoy todos podemos disfrutar por Netflix. Y la próxima vez, que será dentro de 2 lunes, que si no me equivoco, el lunes 7, no, el lunes 8, 7, el lunes 7 de junio, vamos a hablar de la música de las películas. Así que la invitación está hecha, es libre, gratuito, para que vengan, para que disfruten. 7:30 PM, realmente es una actividad con un nivel maravilloso que se llama Video Club Hebraica, lunes 7:30 PM. Y nosotros acá, como todos los miércoles, nos encontramos en Sumen Keilah. Casi un año ya. Mela, no me confirmaste. ¿Ya hace un año que estamos con Sumen Keilah o todavía falta un par de semanas? Ya se cumplió el año de un poco más de un año de la pandemia y un poco más de un año de lo que iniciamos, compartiendo con ustedes en sus casas, acompañando a toda la gente hebraica en sus hogares con Sumen Keilah todos los miércoles a las 7 de la tarde, con un montón de invitados, con un montón de temas. Y bueno, últimamente el tema que nos atrapa es la temática israelí. Definitivamente la actualidad es parte de Sumen Keilah. Así que vamos a charlar con Gabriel Chocrón, quien es el ex vocero de Tzal y que muy gentilmente nos va a estar acompañando. Pero para presentarlo a Gabriel, a quien ya le di la bienvenida, le voy a dar la palabra a nuestro queridísimo viceembajador de Israel en Perú, el señor Yahim Mandelblum. Hola Yahim, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, hoy va a hablar con ustedes también Gabriel, es decir, va a hablar con ustedes Gabriel Chocrón, ex vocero de Tzal y de la cooperación con la agencia que se encarga de hacer cooperación con los territorios palestinos. Actualmente trabaja también en comunicaciones en Israel en español y un gusto el tenerlo acá con nosotros. Nos conocemos incluso desde la infancia. Así que, bueno, Gabriel, ya, un gusto que estés acá y bueno, comienza. Gracias, Yahin. Gracias a Ale también y a toda la Keilah. Un gusto para mí estar acá. Como dijeron, aquí son un poco más las 3 de la mañana, así que me disculpo si estoy un poquito de ojeras, pero bueno, súper contento a pesar de la hora de estar acá con ustedes. Y realmente creo que lo que vamos a charlar hoy es muy importante, también en el contexto de lo que ocurrió la semana pasada, pero de forma general, entender un poco más del ejército, profundidad de cómo funciona. Solamente me presento en un par de palabras. Eh, yo soy venezolano, me pueden escuchar por mi acento, pero vivo en Israel hace 12 años. Conozco a Yahin de toda la infancia, de chiquitos. Estudiamos en la escuela juntos. eh, y hace 12 años vivo en Israel. Acá estudié mi carrera de Ciencias Políticas y de Comunicación. Luego entré en el ejército de Israel y fui el portavoz del ejército en la unidad que se encarga de todo lo que ocurre en los territorios, tanto en Judea y Samaria o Cisjordania, como en la Franja de Gaza, para la prensa internacional. Y luego de eso, hace 5 años, fundamos junto a Ronnie Kaplan, que a lo mejor lo conocen, una empresa que se llama Conexión Israel, que entre otras cosas manejamos todo lo que es la comunicación digital del Estado de Israel, o sea, del país Israel,
en español. Acá lo ven en este lado, que dice Israel en español, son las redes oficiales sociales, las redes sociales oficiales del Estado de Israel en español, y estamos bastante metidos en todo este tema de mostrar y comunicar Israel para el mundo externo. Como dato de color, antes de comenzar, ya que escuché que van a hablar un poco de las series y las películas, me imagino también de películas israelíes y demás, les cuento que Fauda, no sé si los que vieron Fauda se acuerdan ahí del jefe de la unidad de Fauda, de Gaby. Esa figura de Gaby está basada en mi comandante del ejército, Yoav Poli Mordejai, y como dato de color les cuento que cuando estaban creando Fauda, vinieron, como yo era el portavoz de la unidad, a mí me tocaba todo el contacto con la prensa y los periodistas, y uno de los creadores de Fauda, de hecho, un periodista, y vino a entrevistar a mi comandante, pero no como para salir en la prensa, sino para crear Fauda, para crear su personaje en Fauda, así que la verdad que de alguna forma hasta llegué a acompañar a Fauda de antes de que se creara, así que me da mucho gusto también ver y escuchar que hablan de las series israelíes y un poquito conocer el contexto de todo eso. Pero bueno, más allá de todo eso, nuevamente un gusto estar con ustedes. Si les parece, les voy a compartir la pantalla ahora para mostrarles un poquito la presentación, donde la idea es que vayamos haciendo de alguna forma un zoom out de lo que es el ejército de Israel y la moralidad del ejército, tanto durante conflictos como también en la rutina. Vamos a comenzar poniendo el último conflicto como ejemplo, tomando referencias y muestras de este último conflicto que vivimos ahora, de la Operación Guardián de los Muros, y luego vamos a ir hablando de la moralidad del ejército frente a los palestinos, en el tema, en la rutina, y todavía más vamos a hablar también en forma general de la moralidad del ejército y cómo se maneja desde la misma formación de los soldados. De vuelta, quiero que también se sientan en total confianza de interrumpirme, de preguntar, de lo que ustedes quieran comentar. Esto no quiero que sea un monólogo, sino un diálogo, y escucharlos también a ustedes y también estar aquí para aclarar cualquier duda o poder de alguna forma juntos entender un poco más de todo este tema. Así que con todo el gusto del mundo, siéntanse en confianza de preguntar y de interrumpir. Excelente, perfecto. Me imagino que también se puede hacer preguntas de Fauda, ¿no es cierto? Ya que estamos, aprovechemos. Si tenemos alguna pregunta por ahí, si va a haber una nueva temporada o algo de eso. No, obviamente la pregunta que te voy a tener que hacer de Fauda en algún momento es ¿cuánto de realidad hay en Fauda y cuánto de realidad no hay? Pero me la contestás después si querés. La verdad que si me da tiempo, mientras doy la charla aquí en algún momento, les busco un video que filmaron desde mi oficina y que muestra exactamente cómo es Fauda en la vida real. Pero no les hago el spoiler, después se los muestro. Pero sí, la verdad que Fauda es un tema fascinante. Si algún día hacen alguna charla específica de Fauda, con gusto también me sumo a escuchar o a sumar mis apuntes también. Perfecto. Entonces, empecemos con la presentación, si te parece, Gabriel. Invitarlo a todos a que si tienen preguntas, obviamente las hagan por intermedio del chat, que nosotros vamos a estar respondiendo las vamos a hacer para que Gabriel las pueda responder. Así que adelante, Gabriel. Excelente. ¿Ven mi pantalla ahora? Sí. Excelente. Bueno, como les comentaba, un poco la idea de hoy es hablar del tema de la moralidad del ejército de Israel. ¿Quién soy? Ya les conté un poco, así que no voy a expandir más. ¿Y qué tan importante es este tema? Solamente quiero dar dos cosas en contexto para entender la importancia de este tema hoy en específico. La primera cosa en contexto es que es cierto que el operativo militar terminó el pasado viernes a las 2 de la mañana, hace prácticamente una semana, pero vamos a decir que la guerra, tanto en los medios de comunicación como mismo en el punto de vista diplomático, apenas está comenzando respecto a lo que ocurrió en el operativo. No sé si vieron las noticias en los últimos días, estuvo acá en Israel hasta hoy el ministro de Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, estuvo hoy también el ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab. Hay toda una serie de importantes ministros de Exteriores de países aliados, más que nada, que están acercándose a Israel y que están tratando de alguna forma el tema de cómo va a seguir este conflicto después de haber terminado el operativo. Y más importante todavía, hoy, o sea, hoy me refiero a mañana para ustedes, hoy jueves, mañana para ustedes que están ahí en Perú, hay una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que va a tratar específicamente del tema de la situación en los territorios, del tema de la situación de Israel, y sabemos que va a ser, como todas las sesiones especiales del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una plataforma especial para atacar a Israel. Y seguramente lo que van a atacar a Israel es en el tema que vamos a hablar hoy, que va a ser en la moralidad y en la respuesta del Tzal, del ejército de Israel, ante el último conflicto. Y por eso es muy importante, a pesar de que ya se acabó el conflicto, seguir hablando de este tema, tener en claro los puntos y las cosas que Israel ha revelado también en los últimos días, después de que terminó el conflicto, para de alguna forma poder hacer un contrapeso a todas las acusaciones que estamos viendo en la prensa y en todo tipo de foros.
Ahora comienzo con esta foto que seguramente la vieron, pero es una foto que de alguna forma resume todo lo que fue realmente el conflicto de la Operación Guardián de los Muros. Del lado izquierdo, por si no la vieron, les explico la foto, del lado izquierdo se ven los cohetes interceptores, los misiles interceptores del sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro, que están intentando interceptar lo que está lanzando del lado derecho, que es el lanzamiento de cohetes de parte del movimiento terrorista Hamas desde la Franja de Gaza. Esto es una foto que para mí resume muy bien el conflicto que hubo, solamente en 2 palabras, un conflicto entre un Estado democrático, soberano, independiente, que está defendiendo, protegiendo a su población, y una organización terrorista que está utilizando todos sus recursos para atacar a la población civil del otro lado. Creo que con esta foto y con esta oración resumimos lo más rápido posible qué fue el conflicto de las últimas semanas. No quiero hablarles ahora demasiado de números, solamente mencionar que se dispararon más de 4.000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, los cuales provocaron al menos 12 muertes, digo al menos, y que después les explico por qué, 12 muertes entre la población israelí, entre ellos un soldado y también varias personas extranjeras, no solamente israelíes. Y dentro de este conflicto, bueno, todo lo que conocen, todas las imágenes que vieron y demás, no quiero ahorita expandirme demasiado, pero seguramente hablaron mucho de los conflictos. Ahora, cuando vamos a hablar un poco de la moralidad del ejército, cuando vamos a hablar un poco de los desafíos que tuvo el ejército de Israel en el último conflicto, hay que entender 3 cosas principales, ¿no? La primera cosa principal es que la salida de esta operación, o el comienzo de esta operación, parte de un punto básico, que es la protección que el Estado de Israel y que las fuerzas de defensa de Israel tienen el derecho y el deber de brindarle a sus ciudadanos. Al fin y al cabo, cualquier país, cuando atacan a su población civil, tiene la obligación, no solamente el derecho de defenderse, sino la obligación de proteger a sus ciudadanos. Y es importante entender eso porque no fue un operativo iniciado por Israel, como la gran mayoría de conflictos que hemos tenido, no fue un operativo bajo iniciativa de Israel, sino fue una reacción a ataques de la organización terrorista Hamas. La segunda cosa que hay que entender, y que vamos a empezar a profundizar en esto, es que fue un conflicto no entre Israel y los palestinos, no entre Israel y la población de Gaza, sino un conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas. Y esto se demuestra muy, muy claramente en el tipo de ataques y el tipo de, vamos a decir, de ofensivas que hubo del lado israelí contra objetivos terroristas de la organización terrorista Hamas. Pero el tercer mensaje, y con esto entramos ya en la moralidad del ejército, es que dentro de esta realidad que se dio, Israel hizo todo lo posible por evitar bajas civiles, Israel hizo todo lo posible porque no hayan bajas dentro de la población civil de Gaza, mientras que enfrente tenía una organización terrorista que hizo todo lo posible para que hayan bajas en los 2 lados. Y vamos a ver de qué me refiero cuando digo que hayan bajas en los 2 lados y qué importancia tiene eso en el contexto de la ley internacional y de la moralidad del ejército. Una de las cosas así que seguramente han escuchado y que es la más clara, que habla de la baja moralidad del Hamas y del gran desafío que tiene Israel en este conflicto, es la utilización de escudos humanos. Escudos humanos es cuando una organización terrorista, o también puede ser un ejército, vamos a ver en el caso de una guerra clásica, esconde objetivos militares dentro del medio de centros poblados, dentro del medio de áreas civiles, con el objetivo de intentar conseguirle inmunidad a esos objetivos militares, siendo que el ejército contrario va a tener algún tipo va a intentar de alguna forma atacar esos objetivos para evitar bajas civiles. Según la ley internacional, incluso cuando un objetivo militar está escondido dentro de la población civil, dentro de infraestructura civil, es un objetivo militar legal y legítimo. Y eso es lo que ocurrió en este último conflicto. El Hamas, más que nunca, les puedo decir, yo estuve en el ejército, no les conté esto, pero estuve en el ejército, en la unidad encargada del contacto con los palestinos en el año 2014, cuando fue la última operación en Gaza. Estuve ahí, no dentro de Gaza, gracias a Dios, desde afuera, pero estuve ahí en mitad del conflicto. Y si en esa operación vimos que se utilizaban escudos humanos, muchas veces por parte de Hamas, en esta operación no es que se utilizaban también escudos humanos, sino que prácticamente toda la ofensiva de Hamas fue realizada a partir de centros poblados, lo que dificultó todavía más la respuesta de Israel. Les quiero mostrar solamente un video muy corto, espero que se vea y que se escuche, donde vemos con claridad que el Hamas utilizó escudos humanos y disparó desde centros poblados, un video que dura 10 segundos. Ahora, como ven, no hace falta ver más que eso. Claramente Hamas está disparando en el medio de centros poblados, ven aquí puros edificios alrededor, y estas imágenes son del 11 de mayo, el segundo día de este operativo que hubo, Guardián de los Muros, y es importante igual mostrar y seguir mostrando estas imágenes porque, por ejemplo, hace 3 días, el cofundador de Hamas, Mahmoud Azzar,
tuvo una entrevista con la prensa británica, con Sky News, donde Sky News le decían, pero ustedes dispararon desde centros poblados. Él decía, no, ningún cohete fue disparado desde centros poblados. Así decía el propio cofundador de Hamas, que está en la Franja de Gaza. Y nosotros tenemos un esfuerzo muy importante de demostrar que está mintiendo y que realmente la realidad frente a todos los ojos es totalmente clara de la utilización de escudos humanos. Aquí otra imagen que puede servir un poco como referencia en este sentido, cohetes disparados a zonas civiles, no sé si ven abajo a la izquierda, al lado del número 1, un lanzadero de cohetes, ahí ven también el humo de los cohetes cuando fueron disparados. El número 1, que es lo que más cerca está del lanzadero de cohetes, es una escuela que está a 65 metros del lugar donde lanzaron los cohetes. Ahora ven también un poco más adelante que hay un terreno baldío, vacío, que podían haber utilizado perfectamente para lanzar cohetes, pero en el momento en que eligen lanzar cohetes, justamente de un edificio poblado, justamente del lado de una escuela, además está buscando que hayan bajas civiles también del lado palestino. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta situación en la que el Hamas está de alguna forma metido, está de alguna forma en el medio de esta población civil? ¿Y qué otras cosas fueron un reto para Israel? Les conté que cuando estaba en el ejército, en el año 2014 tuvimos la operación Margen Protector, Tzuk Eitan en hebreo, y desde que se acabó esa operación en el año 2014, la verdad que la Franja de Gaza fue una operación bastante larga. Imagínense si esta operación duró 11 días, la otra operación había durado 51 días. Y durante esa operación de 51 días hubo, sí, bastantes daños en la infraestructura civil en Gaza. Por la misma razón que acabamos de hablar, porque había mucha utilización de escudos humanos. Hubo también una entrada del ejército de forma a pie, vamos a decir, una entrada terrestre del ejército a la Franja de Gaza, lo que hubo un enfrentamiento mucho más sangriento también en el terreno. Y cuando se acabó el operativo Tzuk Eitan, Margen Protector, hubo bastante presión internacional hacia Israel, de la comunidad internacional, para lo que se llamaba la reconstrucción de la Franja de Gaza. Y Israel creó junto a las Naciones Unidas y por mediación de Egipto también, lo que se llamó el sistema de reconstrucción, de Shikum, de recuperación de la Franja de Gaza, donde la idea era que Israel iba a dejar pasar materiales de construcción para la Franja de Gaza con la única condición de que los materiales no sean utilizados para objetivos terroristas, sino que sean utilizados realmente para la reconstrucción civil. Al comienzo funcionó muy bien. De hecho, cuando estaba en el ejército de Israel sabía perfectamente a dónde iba cada gramo de asfalto que entraba a la Franja de Gaza. El problema es, y se los vamos a mostrar también en un video en un par de minutos, que el hecho de que al principio iba para algún lugar no significa que solamente se quedaba en ese lugar, y jamás, desde el año 2014 hasta el año 2017, recibió 6.5 millones de toneladas de materiales de construcción. 6.5 millones de toneladas de materiales de construcción, solo como una cifra que nadie entiende, yo tampoco lo entiendo, pero es una cifra con la que se podía prácticamente haber reconstruido toda la Franja de Gaza, prácticamente con lo que quisieran. Lamentablemente sabemos que gran parte de los materiales también fueron infraestructura terrorista, y una de las grandes cosas que construyó el Hamas durante este último año fueron túneles subterráneos dentro de la Franja de Gaza, dentro de lo que era la población civil, las zonas civiles de la Franja de Gaza. Seguramente habían escuchado entre el 2014 y el 2020, más que nada de túneles subterráneos que construía el Hamas para infiltrarse a Israel, túneles subterráneos que construía el Hamas para llevar a terroristas y que entraran al territorio israelí y utilizar atentados terroristas en Israel. Israel construyó en los últimos años una barrera, no sé si conocen, además de la barrera del muro que se ve entre Gaza e Israel, que se ve, vamos a decir, el aire libre, construyeron también una barrera subterránea, donde lo que buscaban era bloquear el paso de esos túneles hacia Israel, y la verdad que se hizo con bastante éxito, pero el Hamas, por el otro lado, comenzó a crear una red todavía más extensa de túneles dentro de la Franja de Gaza, que no servía para infiltrarse hacia el territorio israelí, sino que servía más para realizar todo tipo de actividades terroristas dentro de la Franja de Gaza, esconder armamento, movilizar tropas dentro de la franja sin que Israel los pueda atacar, etcétera, etcétera. Realizar también reuniones del liderazgo de la organización terrorista Hamas debajo de tierra para evitar que hayan ataques de Israel en ese momento. Todo tipo de actividades terroristas. Aquí les muestro, esto es una ilustración, un video obviamente, una ilustración que hizo el ejército israelí de este sistema de túneles que el ejército israelí llamó el Metro de Gaza, que es realmente un sistema de túneles muy extenso. Israel destruyó 100 kilómetros de este sistema de túneles. Para hacerles una referencia, entre la Franja de Gaza y mi casa, yo vivo en la ciudad de Netanya, en Israel, hay 112 kilómetros. Imagínense que 112 kilómetros desde la Franja de Gaza hasta mi casa, que es más al norte de Tel Aviv, pues vamos a decir, una distancia bastante considerable. Dentro de la Franja de Gaza hay un sistema de túneles todavía igual de largo que esto, de 100 kilómetros que Israel destruyó. Según el Hamas, según dijo hoy el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, tienen 500 kilómetros del sistema de túneles. Los datos que tiene el ejército no son los mismos, pero bueno,
vamos a decir que tienen todavía más túneles que Israel no logró destruir, pero les muestro un poquito cómo se ve este sistema de túneles dentro de la Franja de Gaza. Es un video sin audio. Aquí ven un sistema de túneles donde se invirtieron millones de dólares. Las estimaciones del ejército de Israel es que cada kilómetro de túnel cuesta $500.000, $500.000 cada kilómetro de túnel. Lo que significa que solamente lo que destruyó Israel, que no es todo el sistema de túneles que tenían, 100 kilómetros por $500.000 son $50 millones que se invirtieron en esta construcción de túneles en vez de ser invertidos en la población de Gaza, en vez de ser invertidos en la infraestructura civil. Ahora, lo que ven marcado en el mapa acá de un color blanco es todo el lugar donde pasaba este sistema, donde pasa parte todavía del sistema este de metro de Hamas, como ven una parte considerable de la Franja de Gaza, y como ven también pasa en gran parte por zonas pobladas. Ven ahí que hay lugares donde hay casas, donde no se ve ni marrón ni verde, sino que se ven puntitos blancos, son lugares donde hay casas, y por ahí pasa todo el sistema de túneles. Les pongo una foto que muestra un poco cómo sabemos que el sistema de túneles es tan extenso y pasa realmente por el medio de centros poblados. Estas son las calles de Gaza, en parte del operativo de este Guardián de los Muros. Esta es una foto que puso el primer ministro Netanyahu cuando le explicó a los embajadores de todo el mundo contra qué estaba luchando Israel en la Franja de Gaza, y aquí muestra cómo simplemente las calles en la Franja de Gaza colapsaron. Colapsaron no porque Israel atacó y cayó un misil de Israel justamente en ese lugar, sino que al tumbar parte del túnel en algunos lugares de la Franja de Gaza, las calles colapsan porque colapsa el túnel subterráneo que había construido Hamas, y esto muestra cómo el túnel realmente atraviesa todo lo que es la Franja de Gaza y la zona civil. Gabriel, te voy a hacer un par de preguntitas aquí, Sí. porque ya surgieron algunos interrogantes, ¿no?, de la gente. Primero, primero vimos el video de donde salen disparados los misiles dentro de lo que es la población civil. La primera pregunta que surge es, bueno, ¿quién lo filmó? ¿Cómo se filmó? Después, enseguida te pregunto, ¿estas fotos son fotos que tomó gente infiltrada para poder verlos o son satélites que le permiten a Israel tener estas imágenes? Y lo tercero que te pregunto, porque también vimos esta construcción del metro de Gaza, si Israel tiene la posibilidad de saber que el metro de Gaza es así, ¿por qué no aprovechó esa tecnología para prevenir que se construya? Ok, excelentes preguntas, la verdad. La imagen, voy a ir primero por el tema de las fotos. La imagen de los cohetes siendo disparados desde el centro de la Franja de Gaza no es una imagen que filmó Israel, y tampoco es una imagen que, vamos a decir, nos robamos de las redes sociales en Gaza ni nada, sino que es una imagen que algunos medios de prensa en la Franja de Gaza filmaron y lo vendieron a agencias de noticias. La verdad que algo que tuvo este último conflicto, a diferencia de conflictos anteriores, que todavía hay más penetración de la tecnología y penetración de teléfonos celulares dentro de la Franja de Gaza, lo que hizo que nosotros también obtuviéramos desde dentro de la Franja de Gaza imágenes de pobladores de la franja que filmaban las cosas que estaban pasando. Después vamos a ver también qué pasó cuando destruimos una torre en la Franja de Gaza y cómo también lo filmaron ahí en vivo, cómo Israel estaba atacando una torre y cómo hicieron para filmarlo en vivo. Pero esa imagen en específico es una imagen de agencias de noticias que obtuvieron desde dentro de la Franja de Gaza. Esta imagen de las calles colapsadas, nuevamente, es una imagen, son imágenes tomadas por ciudadanos dentro de la Franja de Gaza, no son satélites, no son infiltrados, son imágenes que Israel vio en las redes sociales, que publicaron algunos ciudadanos de la Franja de Gaza y salieron afuera, muchas veces a través de Telegram, de forma un poquito clandestina casi. No sé si saben, pero además de todas las redes sociales que vemos de forma abierta, por ejemplo, Telegram es una red social que se está usando mucho para transmitir información de forma muy directa, muchas veces desde zonas de conflicto y desde lugares donde hay bastante censura, logran atravesar esta censura a través de Telegram. Y les cuento también del otro lado, y también vamos a ver un video de eso, que también la organización terrorista Hamas usa Telegram para sacar materiales afuera de parte de la organización terrorista. Hay un canal oficial de la Hamas en Telegram, así que les mando el link. No les recomiendo seguirlos desde sus celulares, no va a ser que se los hackeen, pero que sepan que existen y publican materiales, varios materiales de forma diaria. Ellos también están dentro de esto de difundir material. Y respecto a la pregunta del metro, realmente Israel tiene un problema constante, que es el problema de que estamos viviendo en un conflicto donde sabemos que todo el tiempo hay, vamos a decir, rearmamento o reorganización de la organización terrorista Hamas. Israel no tiene siempre la legitimidad
internacional, vamos a decir, para atacar de forma en el día a día, ¿no? Israel sabe que jamás construye túneles subterráneos, Israel está todo el tiempo supervisando, sabe dónde están, tiene muchos esfuerzos de recopilación de datos y de inteligencia en la Franja de Gaza para que en el momento que llegue la necesidad de atacar, saber dónde atacar, pero no es que Israel realice ataques de forma constante, más que nada por un tema de vuelta, de legitimidad internacional, y que si nosotros atacamos cuando no fuimos atacados, a pesar de que sabemos que están rearmándose una organización terrorista, puede llegar a haber una falta de legitimidad por parte de la comunidad internacional y Israel no ataca. Pero Ahora, quiero lo hacerte que... una pregunta con respecto Sí. a esto, porque si no parecería que Israel, en definitiva, permite que esto se construya para tener una estrategia de que si vuelve a haber un ataque, saber a dónde apuntar sus cañones, ¿no es cierto? Digamos, burdamente. Ahora, también entiendo que la comunidad internacional le da plata y le da recursos a Gaza, ¿no es cierto?, por medio del Hamas, que es su gobierno, para construir población civil, para reconstruir una ciudad. Digo, Israel, teniendo esta información, al menos, ¿tiene a quién decirle, como diríamos en Argentina, che, mirá que la plata que le estás dando no la están usando para hospitales y colegios, sino que la están usando para esto? O sea, me gustaría quedarme tranquilo con que Israel a alguien se lo avisa, por lo menos. Sí, sí. Eso 100% es algo que ocurre de forma rutinaria. Como digo, mi unidad lo conozco muy de cerca porque es lo que hacía mi unidad en el ejército, es la encargada justamente de esto, de la coordinación civil con los palestinos y las organizaciones internacionales. Así que conozco bastante el tema. Israel de forma, vamos a decir, casi diaria, le muestra a la comunidad internacional lo que está pasando dentro de la Franja de Gaza. Lamentablemente la comunidad internacional no siempre lo ve como prioridad y no siempre le da a Israel el respaldo que necesita para realizar estas acciones. Ahora, lo que sí les puedo decir es que lo que Israel está haciendo diferente esta vez del operativo pasado es que Israel está exigiendo de forma mucho más, vamos a decir, decidida y convencida que el esfuerzo de reconstrucción de la Franja de Gaza esta vez no tiene que pasar de ninguna forma por las manos de Hamas. Vimos ayer a Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, diciendo en la rueda de prensa con Netanyahu que Estados Unidos va a asegurarse de que los esfuerzos de reconstrucción van a ser para reconstruir y no para fortalecer a Hamas. Israel tiene de alguna forma que lograr esto, y parte de las negociaciones que se están haciendo son justamente para lograr que esto ocurra. Es muy difícil en realidad cuando el gobierno en la Franja de Gaza es una organización terrorista, asegurarse de que nada vaya a las manos equivocadas, al fin y al cabo son los que administran lo que ocurre, pero Israel tiene que hacer todo lo posible para que no sea así. Hay como todo el tiempo este equilibrio que a nosotros nos cuesta mucho como ciudadanos israelíes, pero a la comunidad internacional a veces no lo termina de entender, este equilibrio todo el tiempo entre mi derecho como ciudadano israelí a tener seguridad, a estar protegido ante una organización terrorista, y el equilibrio del derecho de la población de Gaza, de la población civil, de tener, o sea, de que la comunidad internacional se preocupe por su vida rutinaria, vamos a decir, de tener derecho a libre tránsito, de tener vivienda, educación, etcétera, etcétera. Lamentablemente, y esto lo digo aquí en este foro, hay muchas organizaciones internacionales, incluidas agencias de la ONU, que trabajan de forma abierta, muy pegadas también a la organización terrorista Hamas, que han servido muchas veces como escudos humanos también para la organización terrorista Hamas. Les puedo contar, por ejemplo, que UNRWA, la Organización de Refugiados Palestinos, de la ONU, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, muchas veces se dispararon cohetes, no en este conflicto, en el conflicto anterior, desde escuelas de la UNRWA, también en esas mismas escuelas de la UNRWA, los libros de texto, los textos educativos, muchas veces son textos que borran a Israel del mapa o que incitan a la violencia de forma directa o indirecta. Les puedo contar también, por ejemplo, que la UNRWA, cuando hubo el conflicto ahora en Gaza, exigió a Israel abrir el paso humanitario de materiales hacia la Franja de Gaza, siendo que cuando Israel lo abrió, y lo vamos a ver también ahorita en un par de minutos, el Hamas disparó contra el cruce humanitario y la UNRWA le seguía exigiendo a Israel que abra el cruce. Algo insólito. O sea, Israel abre el cruce humanitario para dejar pasar materiales para la Franja de Gaza, materiales humanitarios. El Hamas responde con cohetes hacia el cruce. No es que disparó cohetes a Israel, disparó cohetes contra el cruce donde están pasando los materiales, y la UNRWA, la agencia de la ONU, que debería estar preocupada por los palestinos, le está reclamando a Israel y no a Hamas de por qué Israel cerró el cruce y lo dejó pasar los materiales. Cosas insólitas, ahorita igual vamos a mostrarles eso también. Ahora, en este contexto súper difícil del combate israelí, súper difícil de enfrentar a una organización terrorista que se esconde dentro de la población civil, Israel de todas formas hace no solamente lo que le exige la ley internacional, sino mucho más allá de lo que le exige la ley internacional para evitar bajas civiles. Varias cosas que hacen, y les voy a mostrar aquí dos ejemplos muy claros,
que no los digo yo, sino que los dice la gente desde dentro de Gaza, son esfuerzos que hace Israel para avisarle a los civiles que están cerca de lugares que van a ser atacados, que van a atacar ese lugar. Aquí les voy a mostrar un video, también cortico, 1 minuto, donde Israel llama a un guardia de seguridad de una torre ahí en Gaza y le dice, señor, vamos a atacar la torre donde usted está. Este video de vuelta, no es un video que filmó Israel, es un video que salió desde Gaza, alguien que filmó al señor cuando estaba hablando y que lo sacó hacia fuera a través de las redes sociales. Israel lo vio y también lo publicó. Él le dice a este señor, señor, vamos a atacar la torre donde están. Por favor, saque a todos los civiles, no queremos que hayan bajas civiles. Escuchen un poco la conversación y vamos a entender también algo técnico de cómo hace esto Israel. طبعا تدمير وقديش بدك وقت انت قديش اقل شيء ساعتين ثلاثه ما يجيش حد يعني اروح عند البرج ما اخليش حد يجي ماشي حاضر الزنانه بتضرب وبعدين ضربتين بعدها ماشي يقول نرجع على الارض الفاضيه بقول لك مش الزنانه حتضرب اول وبعدين تضربوا البرج ينفعش يا عم هذا لسه ايوه خلص ولا يهمك انا بدي اطلع بس لحسن انا والله عامل مو قضيه هو بده يسمع هو عارف هو مش عارف انه انت غير جو مالك كله طلع من العماره حتى العمارات اللي جنبنا هي واقفين على اسفلت ما في حد. Ahí vieron un poquito cómo es la conversación de teléfono, donde un oficial israelí, de vuelta les digo, yo lo vi también con mis propios ojos y lo escuché con mis oídos cuando ocurría, hay un oficial israelí llamando al guardia de seguridad de la torre diciendo, señor, vamos a atacar, por favor saca a la gente que está en la torre, y el guardia de seguridad le pregunta cuánto tiempo tenemos, etcétera, etcétera, y si ven ahí, en la conversación, le dice algo muy interesante, le dice, el dron va a golpear primero, y después vendrán 2 o 3 ataques más, ¿no? Así le dice, ¿no? Y la pregunta es qué significa esto, y les explico cómo funciona. Israel tiene un método que se llama un método que se traduce en español algo así como golpe en el techo, que es que antes de realizar un ataque en infraestructuras civiles, a veces, Israel primero hace un ataque que vamos a decir que no causa ningún daño, no viene la palabra ahorita en español, para mostrar exactamente en qué lugar van a atacar. Va un dron o algún vehículo, algún aero, no sé cómo se dice, estoy mal en español a las 3 de la mañana. No importa, se entiende perfectamente. Perfecto. Va algún vehículo aéreo del ejército y realiza una especie de ataque de sonido, es decir, un misil de sonido que pega en el techo del lugar donde van a golpear para mostrar con claridad cuál va a ser el edificio específico que van a atacar. Después de eso dan todavía tiempo de que la gente salga de ese edificio si hay gente que todavía no salió, y solamente después de eso es lo que ataca. En hebreo se llama Akesh Bagad, que como digo es algo así como tocar el techo, como si fuéramos a tocar la puerta, tocar el techo para avisarles que van a atacar. Y este tipo lo está diciendo ahí de forma clara en el video, está diciendo van a ir un dron primero, va a golpear y después es que van a atacar. Eso es parte de lo que hace Israel. Ahora, otro ejemplo muy claro de esto, seguramente también lo vieron en la prensa, Israel en medio del operativo atacó una torre dentro de la Franja de Gaza, que era una torre donde había infraestructura terrorista de Hamas, pero donde también habían 2 oficinas de medios internacionales dentro de esa torre, una oficina de AP, Associated Press, que es la agencia de noticias más importante de Estados Unidos, y las oficinas también de Al Jazeera, que como saben es un medio internacional basado en Qatar, que obviamente no es nada pro Israel y obviamente no es nada positivo hacia nosotros. Ahora, Israel iba a atacar esta infraestructura porque sabía que ahí había un cuartel de inteligencia de la organización terrorista Hamas, sabía que ahí también había algún tipo de manufactura, fabricación de armas, y Israel, de vuelta, va a atacar este edificio, entiende que también hay medios de prensa internacionales, sabe que hay medios de prensa internacionales ahí, y de vuelta avisa antes de atacar. Ahora, si buscan después en la red, Al Jazeera y AP filman en vivo, no les estoy diciendo que lo muestran después, en vivo, filman el momento en que Israel ataca la torre y colapsa la torre en la Franja de Gaza. Ahora, ¿cómo pasó esto? Exactamente por lo mismo. Israel, antes de hacer el ataque, llama a estos medios de prensa internacionales y le dice, señores, sabemos que están en tal torre en la Franja de Gaza, sabemos que hay infraestructura terrorista de Hamas, vamos a atacar en X cantidad de tiempo, por favor, salgan de esa torre. Ahora, si Israel tuviera cualquier tipo de intención en causar bajas civiles, no avisaría antes de atacar. Y en este caso avisó, y avisó con tiempo, y no lo digo yo, lo dice Al Jazeera. Este tweet que ven acá en la pantalla fue publicado antes, escuchen bien lo que les voy a decir,
antes de que Israel ataque la torre, antes de que Israel bombardee el Jazeera en Twitter, es decir, para los ojos del mundo, está publicando que Israel va a atacar la torre. Lo ven acá escrito, dice en inglés, Israel dio un aviso de que bombardeará el edificio, que es la sede de las oficinas del Jazeera y de otros medios de prensa internacionales en la ciudad de Gaza en 1 hora. Es decir, 1 hora antes del ataque, ya el Jazeera está publicando que Israel avisó. Gabriel, Sí. un par de preguntas que así no se nos juntan. Primero quiero volver un poco a los túneles, porque hay una pregunta Ok. que dicen exactamente cuántos kilómetros tiene esta red de metro de Gaza. La gente del Hamas dice que se destruyó el 5%, Israel dice que destruyó 100 kilómetros. ¿Cuántos son los kilómetros que Israel calcula que tiene este metro? Es una pregunta un poquito complicada porque el ejército de Israel, por temas de inteligencia y de cuidado de información, no publica. 100% seguro no son los 500 kilómetros que dijo hoy Sinwar que tiene la red de túneles. Creemos, o lo que se sabe, vamos a decir la información abierta, es que no es mucho más que los 100 kilómetros que Israel ya destruyó. Lo que no significa que no haya todavía cosas que destruir. Sí sabemos que en esta red de túneles que se construyó y que Israel destruyó la parte más central y más importante de la red de túneles, y vamos a decir que de alguna forma inhabilitó los túneles. De decirte ahí que jamás no puede intentar volverlos a construir, ni puede intentar volverlo a hacer en base a lo que todavía queda construido, imposible. Pero es parte de lo que Israel está intentando ahorita asegurar. Ok, perfecto. Y con respecto a estos llamados, ¿no es cierto?, que hace Israel a la población civil, lo primero que surge es preguntarse, ¿pero la población civil le va a avisar a la gente del Hamas? Y de esa manera, obviamente, la gente del Hamas también tiene la posibilidad de salvarse y de esquivar estos ataques, siendo Hamas no población civil, sino terroristas, sino los que generan el conflicto. 100%. Es parte del problema. Vamos a decir que es un riesgo, y por eso yo digo que Israel va mucho más allá de la ley internacional. Cuando avisa y cuando hace este tipo de cosas, esto no es algo que exige la ley internacional. La ley internacional exige intentar minimizar la cantidad de bajas civiles, pero como dije antes, la ley internacional también permite que si una infraestructura civil es utilizada para fines militares, se convierte en un objetivo legítimo de guerra, vamos a decir. Israel, sin embargo, hace todo lo que puede para evitarlo. Sabemos que cuando lo hacemos, también estamos de alguna forma tomando el riesgo de que al hacerlo estamos perdiendo parte de los objetivos militares que estamos atacando. Estamos de alguna forma, sí, el Hamas sabe, el Hamas escucha. De vuelta, cuando también Israel lanza, no solamente cuando llama, también cuando lanza un misil y golpea sin hacer daño, ellos entienden que los van a atacar y muchas veces salen. Pero vamos a decir que parte importante de la infraestructura militar, más que nada lanzaderos de cohetes o lugares de fabricación de armas, no tienen forma de sacarlo tampoco en 1 hora, 2 horas, 3 horas, y eso es gran parte de lo que Israel está atacando, más que a lo mejor al terrorista que está disparando el cohete. Que si Israel, en este último conflicto, y voy a decir algo que les pido que tomen con pinza, se murieron en la Franja de Gaza alrededor de 240 personas. Alrededor de 240 personas. ¿Por qué digo así? Las cifras oficiales desde Gaza, del Ministerio de Salud de Gaza, hablan de eso, de 240 personas. Sabemos que el Ministerio de Salud de Gaza está controlado por Hamas, no es que es algo secreto, ¿no? Abiertamente. Es un Ministerio de Salud controlado por Hamas, por eso no es que confiamos demasiado en las cifras que ellos emiten, pero sabemos que la cifra de bajas está alrededor de eso. De los 240, sabemos que al menos 160 eran terroristas de Hamas, de forma abierta y declarada, por lo menos. Además de estos 160, sabemos que otros por lo menos 20 personas eran civiles de Gaza, pero que no murieron por fuego israelí, sino que murieron y vamos a hablar de eso en un par de minutos, por cohetes disparados por Hamas que cayeron dentro de la Franja de Gaza, es decir, cohetes que dispararon hacia Israel, pero no pasaron la frontera, sino que cayeron dentro. Al menos 20 personas en Gaza murieron así, y el resto creemos que hay también terroristas de otras organizaciones, como la Yihad Islámica, que no entran dentro de esa cuenta, y también probablemente algunos civiles, que lamentablemente sabemos que también hubo bajas civiles. Lo que quiero decir con eso... Sí, no, adelante, termina esta idea y te hago otra pregunta. No, lo que quiero decir con eso respecto al tema de si Israel avisa y si eso puede hacer que los terroristas de Gaza, del Hamas, perdón, se vayan, sí, sabemos que muchos se salvan de alguna forma gracias a eso, pero el golpe a la infraestructura terrorista y a los objetivos militares específicos que está haciendo Israel muchas veces no se pierde, y eso es parte de lo que Israel, otra vez, está todo el tiempo en ese balance entre hacer todo lo posible para que no haya bajas civiles y lograr los objetivos de la operación militar. Voy a hacerte una pregunta que por ahí también, Rosa, con tu trabajo cuando estabas
en el ejército y que vos justo comentaste que eras un contacto entre la gente de Gaza con Israel. Eso fue un poco lo que nos comentaste, ¿no? Entonces, me gustaría saber, ¿a quiénes llama Israel? ¿Son algunas personas puntuales? ¿Quiénes son estas personas? Cuando vos nos decís a nosotros que sos, o hay parte del ejército, o hay gente del ejército que genera contactos con la gente de Gaza, ¿estas personas no quedan en evidencia? ¿No se transforman en un punto crítico y que se están jugando el pellejo incluso ante la gente de Hamas o de la Yihad? La respuesta es no, porque no necesariamente son contactos con los que el ejército tenía contacto antes, personas que conocían, que también el ejército de Israel conoce a civiles de la Franja de Gaza por todo tipo de cooperaciones que se hacen, sino son personas que son geolocalizadas, de vuelta, a través de todo el tema de inteligencia, tecnología y demás, que saben que están ubicadas en ese momento cerca de la torre y que Israel de alguna forma ubica y contacta para avisarles. Les digo que también hubo casos en los que Israel llamó a civiles en la Franja de Gaza para avisarles que iban a atacar el lugar, y los civiles, que en este caso eran seguidores de Hamas, a veces incluso puede llegar a ser algún miembro de Hamas de bajo perfil, le decían a Israel, no voy a salir del edificio. Le decían a Israel, no quiero salir, prefiero morirme acá en este edificio y ser un mártir por Gaza, ser un mártir por el pueblo palestino, a salir de acá y evitar, o sea, y avisarle a los demás para que no mueran. Les digo más todavía, en este caso Israel lo hizo más que nada con llamadas telefónicas y también con mensajes de texto que envían a un radio específico de personas que están alrededor de un objetivo militar, pero también en operativos pasados, en el último operativo, por ejemplo, Israel también iba con un helicóptero desde el aire y soltaba panfletos, no sé si se dice así en Perú, pequeños avisos, papelitos Sí, en perfecto, árabe, perfecto. donde decían, en esta zona vamos a atacar, por favor despejen toda esta zona. En este caso, como los objetivos fueron mucho más puntuales y mucho más, vamos a decir, específicos, no hubo necesidad de evacuar zonas completas. En el operativo anterior, que había realmente ataques mucho más masivos en zonas completas, Israel avisó en zonas completas para que por favor evacúen y daba incluso varias horas para evacuar la zona. En este caso, por eso se avisaba de forma muy puntual a personas que estaban en el área y no así de forma tan masiva. Pero a tu pregunta, no sé si quedó contestada. Es eso, Israel lo hace más que nada por geolocalización y también algunas veces a gente que conoce o que tiene datos de que tienen cierto cargo dentro de la sociedad civil y los llama. Pero sí, eso. Perfecto, gracias. Ahora, voy a entrar ahorita a un tema un poco legal, pero porque es muy importante también de lo que se ha hablado mucho en la prensa. A mí, yo la verdad que en las 2 semanas prácticamente que duró el operativo, tuve, no sé, 40 entrevistas con medios de comunicación en América Latina, porque me parecía muy importante contar lo que pasaba en Israel, y prácticamente todos los medios de comunicación de América Latina me hacían la misma pregunta, que es, ok, Gabriel, está todo bien, entendemos que se están defendiendo, entendemos que lanzaron cohetes, entendemos que atacaron Jerusalén, está todo perfecto, entendemos que tú corriste al refugio con tu hija de 1 año, tuve una hija de 1 año, y tuve que correr al refugio a pesar de estar a 100 kilómetros de la Franja de Gaza. Me dicen todo perfecto, pero, no es desproporcionada la respuesta de Israel. ¿Cómo puede ser que en el lado, y vuelvo a citar los números, en el lado de Gaza hay 240 bajas, y en el lado israelí hay 12 bajas? Hay algo aquí que no funciona. Y hay que entender acá varias cosas. Primero, desde el punto de vista legal, la proporcionalidad de un operativo militar no está basada en la cantidad de bajas de cada lado. Es una noción absolutamente incorrecta desde el punto de vista legal, militar, de ley internacional. De hecho, les puedo decir, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo los ataques de los aliados en contra de los nazis, murieron más nazis que aliados, lo que no significa que había una respuesta desproporcional de los aliados contra los nazis, no. Había realmente un ataque contra objetivos militares legítimos de un régimen, el régimen nazi, que estaba masacrando, que estaba cometiendo un genocidio. Y de hecho, según la ley internacional, esta es la definición de proporcionalidad. Todo ataque que puede llegar a causar pérdidas o lesiones incidentales a civiles o daños a objetos civiles que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. No sé si ven acá, pero no habla nunca de comparar cuántas bajas hay de cada lado, sino simplemente dice que antes de realizar un ataque, lo que tiene que cada uno de los ejércitos, sea Israel o otro ejército del mundo, medir es si los daños que estamos provocando dentro de la población civil exceden a la ventaja militar que se está logrando con ese ataque. Es decir, si cuando yo estoy atacando, por dar un ejemplo, un edificio en la Franja de Gaza, donde están fabricando armas, el daño que se espera que provoque a civiles es mayor que lo que estoy previniendo que pase del lado israelí, lo que estoy previniendo que pase de, vamos a decir, de la actividad militar de la organización terrorista Hamas. Ahora, acabo de mostrarles cómo realmente Israel hace todo lo posible porque no haya bajas civiles y en la gran mayoría de los casos logra que no hayan bajas civiles.
Y por eso les digo que no hay ningún tipo de desproporcionalidad en la respuesta de Israel. Más de eso les digo que si hablamos de alguna forma de este equilibrio o de esta dualidad entre Israel y la organización terrorista, que ya plantearlo de esa forma es una locura, ¿no? Comparar a un país democrático, soberano, independiente con una organización terrorista, hay varias cosas que es importante poner en esta balanza. Por un lado, el Hamas apunta de forma intencionada a civiles israelíes. Ese es su objetivo. Su objetivo no es atacar bases del ejército. Su objetivo no es, que tampoco puede por una organización terrorista, pero bueno, su objetivo no es atacar a soldados israelíes. Su objetivo es atacar a mi hija de 1 año. Su objetivo es atacarme a mí como civil israelí, a mi esposa y a mi vecino que vive enfrente. El Hamas apunta de forma intencionada a atacarnos a nosotros como civiles. Mientras que Israel tiene una puntería totalmente diferente, un objetivo totalmente diferente, que se está apuntando de forma intencionada solamente a objetivos terroristas. Hay acá un tema también de intención y de cuál es lo que está buscando cada uno. Y por otro lado vemos que el Hamas, y lo vemos con todos los ejemplos que les acabo de mostrar, y ahorita les muestro un par de ejemplos más, el Hamas celebra cada una de las muertes, sea del lado que sea. Cuando muere un israelí lo celebran porque es parte de su victoria en este esfuerzo yihadista, en este esfuerzo de la guerra santa islámica para eliminar a Israel del mapa, que así dice la carta fundacional de Hamas. Y cuando muere un palestino, también lo celebran, porque forma parte de su esfuerzo por ganar el apoyo internacional y ganar un poquito más de legitimidad para seguir atacando a los civiles israelíes. Mientras que del lado israelí, por poner esta balanza de vuelta, en Israel lamentamos las dos muertes. Lamentamos la muerte del civil israelí, porque es un ciudadano israelí, y lamentamos las muertes de los civiles palestinos, porque no tenemos ninguna intención que mueran, y como dije desde que comencé esto, no tenemos ningún conflicto con la población palestina, sino solo con la organización terrorista Hamas. Ahora, tocamos un poco este tema, pero me parece realmente importante para entender frente a quién se está enfrentando Israel en este conflicto. Quiero hablar un poco de qué hace el Hamas por los palestinos. Porque una pregunta que surgió mucho durante todo este conflicto y también antes es, ok, entendemos que Hamas está usando a la población civil como escudos humanos, entendemos que están utilizando realmente los recursos, y lo vamos a ver ahorita con ejemplos claros, de la población civil para objetivos, para esfuerzos de ellos terroristas, pero ¿qué hace Hamas por los palestinos? ¿Será que los palestinos están contentos con el Hamas? ¿No están contentos con el Hamas? ¿Cómo reacciona la población local? Etcétera, etcétera. Les voy a mostrar ahora un video que de vuelta, no es un video que publicó Israel o que creó Israel, ya van a ver que tiene mucha producción aquí cinematográfica, es un video que publicó Al-Qassam, Isadin Al-Qassam son las brigadas terroristas, el brazo operativo militar de Hamas, lo publicó en su canal de Telegram, este canal de Telegram que les conté antes, si quieren después les paso el link. Publicaron este video donde van a ver claramente cómo Hamas se enorgullece de que están sacando del piso infraestructura civil, en este caso tuberías utilizadas para el paso de agua en la franja de Gaza, lo sacan del piso y lo convierten en cohetes para disparar a Israel. Miren este video, qué locura. Lo paro ahí, porque no tengo ganas de seguir haciendo propaganda a Hamas, pero para que vean realmente cómo están literalmente sacando del piso tuberías de infraestructura civil para fabricar cohetes. Mucha gente me preguntó también en esta última ronda, ok, ¿cómo puede ser que Hamas tiene estos cohetes que dispara a Israel? ¿Cómo puede ser que disparan 4.000 cohetes en 11 días? ¿De dónde sale este arsenal militar? Y realmente hay dos canales, vamos a decir, principales que puedo contestar a esa pregunta. Un canal es que realmente hay mucha producción local de armamento de Hamas. Aquí vemos un ejemplo, que toman todo tipo de materiales de construcción para construir túneles, toman tuberías y todo tipo de restos de cosas anteriores para construir cohetes y lanzar. Y hay también, hay que decirlo de forma muy clara, un financiamiento abierto. Lamentablemente no les puse acá un video de eso, pero si quieren después les muestro también. Financiamiento abierto del régimen iraní al Hamas para poder producir armamento y también incluso transmisión de conocimiento o de experticia tecnológica para poder crear armamento para disparar a Israel. Lo dijo el propio líder de la organización terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, el día siguiente que terminó el operativo militar, salió en televisión, en Press TV, con una televisión iraní, hablando y agradeciendo, después les mando el video si quieren, agradeciendo al régimen iraní, y dijo por tres cosas: por el dinero,
por las armas y por el conocimiento. Y salió así saludando como que yo soy soldado del régimen iraní. Así que hay acá también un esfuerzo iraní abierto de atacar a Israel. Al día siguiente, para no quedarse atrás, también el portavoz de la Yihad Islámica agradeció a Irán por todo el apoyo que le dan, etcétera, etcétera. Es algo que pasa de forma abierta y que pasa al mismo tiempo que, por decirlo de la forma más diplomática posible, las potencias del mundo están negociando con Irán para volver a un acuerdo nuclear que Israel obviamente no ve con buenos ojos, a menos de que se tomen las medidas necesarias para limitar también estas actividades que hace Irán, el régimen iraní, con organizaciones terroristas y también de armamento nuclear. Ahora, siguiendo con qué hace Hamas por los palestinos, esta persona que ven acá en la foto de arriba y también en el video que les voy a mostrar abajo, se llama Ismail Haniyeh, es el líder de Hamas, el líder en general de Hamas. Él, de forma muy simpática, hoy en día no vive en Gaza, sino que vive en Qatar, está de alguna forma exiliado en Qatar, y mientras en Gaza viven todo este conflicto, hay tanta destrucción, están utilizando todos los recursos del pueblo palestino para atacar a Israel y para hacer objetivos de actividades terroristas, está Ismail Haniyeh en Qatar. Esta imagen fue tomada el sábado, no este sábado, el sábado anterior, en Qatar, celebrando la victoria de Hamas desde su lujo de Qatar, viajando en un Mercedes-Benz. Después si quieren les muestro la foto también en su Mercedes-Benz, está él celebrando la victoria de Hamas. Ahora, este mismo Ismail Haniyeh, hace un par de meses, hizo estas declaraciones en televisión. Cuando yo les hablo todo el tiempo de que Hamas está utilizando los recursos del pueblo palestino para atacar a Israel, muchas veces la gente piensa que estoy mintiendo, ¿no? Bueno, se levantaría el pueblo de Gaza en contra de Hamas, se levantaría, le reclamarían al mundo que ayude, no sé, algo. Pero este tipo Ismail Haniyeh, y a mí me gusta mucho usar los videos de ellos y los argumentos de ellos para mostrarles la realidad, este tipo Ismail Haniyeh lo dijo de forma abierta en la televisión en Qatar, en un medio catarí, hace un par de meses. Les voy a mostrar el video, de vuelta, un video cortito, para que vean realmente lo que dice este Ismail Haniyeh. Después del video unas preguntas, ¿sí? ¿Cómo? Después del video unas preguntas que tengo. Dale, perdón. مشاريع جديدة على قطاع غزة ممكن أن تصل إلى 15 مليار دولار. ينعمل مطار، ينعمل ميناء، ينعمل مشاريع. بمعنى كدك، يعني هذا سلاح خلاص، خاصة السلاح الثقيل، هذه الصواريخ التي تضرب تل أبيب وما بعد تل أبيب. O sea, este tipo está diciendo de forma abierta que la organización terrorista Hamas prefirió rechazar 15.000 millones de dólares, que no es una cifra pequeña, 15.000 millones de dólares en proyectos para la gente de Gaza, con el único objetivo de seguir disparando un cohete más a Tel Aviv, con el único objetivo de hacer que yo corra acá cuando suena el alarma y me meta con mi hija en el refugio, para que él pueda seguir haciendo eso. Decidió rechazar 15.000 millones de dólares. Y lo dice orgulloso el tipo, y lo dice de forma abierta en la televisión de Qatar. Sí, perdón, ahora la pregunta. Sí, preguntas que, bueno, estas cosas a nosotros nos llaman terriblemente la atención y obviamente las vivimos con mucha bronca, ¿no? Porque en definitiva, dentro de nuestra cultura, nuestra cabeza, nuestra educación, no entendemos un liderazgo de ese estilo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué este material que vos nos pasás a nosotros o que vemos nosotros hoy, seguramente se difunde, pero ¿por qué crees que no se genera el impacto en la gente en general cuando ve cómo el Hamas utiliza los recursos que le llegan? ¿Acaso la población y el mundo no sabe cómo el Hamas está utilizando su infraestructura civil para armarse y hacer atentados terroristas? Excelente pregunta, y aquí respondo con dos gorros diferentes, ¿no? Por un lado, con el gorro de mi trabajo, que mi trabajo justamente es difundir esto, por lo cual de alguna forma soy parte del problema de lo que estás diciendo. Realmente Israel está invirtiendo muchísimos esfuerzos en que esto se conozca. Les puedo contar que durante los últimos 11 días del operativo militar en Gaza, las redes sociales de nosotros, oficiales, el Ministerio de Exteriores de Israel, tuvo más de 500 millones de visitas de todas partes del mundo, por lo menos 50 millones también de América Latina, y hay mucha gente que está viendo estos materiales. También les digo que desde el punto de vista, vamos a decir, diplomático, nacional, las personas que lo tienen que saber, lo saben. No es casualidad que el secretario de Estado de Estados Unidos y el presidente Biden hayan apoyado con tanta, vamos a decir, contundencia el derecho de Israel a defenderse.
No es casualidad que hoy estaba acá el ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, que estuvo acá durante el operativo militar, el ministro de Exteriores de Alemania, el ministro de Exteriores de República Checa, el ministro de Exteriores de Eslovaquia. Hay mucho apoyo también de parte de la comunidad internacional. A veces nos gusta fijarnos mucho en los que no nos apoyan, pero también hay quienes nos apoyan, hay que agradecerlo y hay que ver que también existen. Lamentablemente también hay mucho interés, tanto en los medios, y ahorita respondo con el otro gorro, tanto en los medios de prensa como vamos a decir, en países que tienen intereses abiertos de atacar a Israel, de criticar a Israel, de utilizar todo tipo de foros internacionales para atacar a Israel, pensando muchas veces de forma equivocada que al atacar a Israel están ayudando a la población palestina, cuando en realidad, lo vemos de forma clara, están muy lejos de ayudar a la población palestina y lo único que están haciendo es perpetuar el conflicto y lo único que están haciendo es dañar a la población palestina. Creo que parte, y con eso iba a terminar la charla, pero lo digo una vez, creo que parte de esto involucra también todos nosotros, como comunidad judías, como activistas, tener un papel mucho más activo y de una posición de quejarnos de la parte de jugar. Dios nos libre a ninguno de ustedes, seguramente ustedes hacen muchos esfuerzos, pero lo digo también como síndrome que tenemos nosotros muchas veces, no solamente de quejarnos de la prensa y quejarnos del antisemitismo y quejarnos de lo que ocurre y pensar que no hay nada que cambiar, también involucrarnos de forma activa y traer todo el tiempo nuestra actividad a la mesa para poder difundir este mensaje es realmente importante. Para ponerles un ejemplo del desbalance que tenemos en esta guerra mediática, no sé si escucharon todo lo que pasó con las hermanas Hadid, que son modelos que viven en Estados Unidos pero de origen árabe, que publicaron durante todo el conflicto varios mensajes en contra de Israel. Ellas, por ejemplo, son dos hermanas que entre las dos tienen en Instagram, solamente en Instagram, 100 millones de seguidores. Nosotros en el mundo somos 14.7 millones de judíos. Entonces imagínense el desbalance que hay solamente con dos modelos que están publicando mensajes contra Israel frente a 14 millones de judíos que estamos intentando mostrar el mensaje de Israel, y por eso hay que seguir profundizando alianzas, seguir profundizando, vamos a decir, amistades y gente que nos pueda ayudar dentro de nuestros países para seguir difundiendo el mensaje y para seguir de alguna forma creando un contrapeso a todo lo que aparece del otro lado. Un poco era la primera pregunta que me anoté cuando te presentaste, pero ya estamos en este tema, ¿no? Y un poco apelando a tu rol como comunicador, me gustaría saber, y encima ex vocero de Tzal, ¿qué te genera a vos cuando la gente dice, la gente, algunos, ¿no? Dicen que Israel perdió la guerra mediática, que es una guerra inviable. Y segundo, ¿es quizás el rol de víctima que está ocupando Hamás con la Palestina el que lo hace tan protegido a ojos del mundo? Excelente pregunta. De vuelta, yo no sé si a veces soy muy optimista o muy naive, muy inocente, pero yo siento que en este operativo militar la comunicación israelí, a diferencia de otros operativos militares, fue mucho mejor y llegó mucho más al público. Por ejemplo, les puedo contar yo como portavoz que cuando el operativo pasado, en 2014, intentábamos comunicar hacia el mundo lo que estaba ocurriendo en Israel, muchas puertas ni siquiera nos las abrían. Nosotros llamábamos a los periodistas nos decían, bueno, no estamos interesados en este momento, queremos contarlos de otro punto de vista, etcétera, etcétera. Ahora en este conflicto, los medios de prensa nos llamaban a nosotros para contar lo que estaba pasando. Y creo que eso de alguna forma se genera también por, primero que nada, contacto de años con los medios de prensa también en la rutina, que es un trabajo muy importante que personas como Yahin están haciendo en Perú y que en forma general está haciendo el Estado de Israel como país y todo tipo de organizaciones también. Que es el contacto rutinario con la prensa, para que cuando hay momentos de conflicto la prensa te llame y te quiera preguntar a ti también, y también un poco la imagen que Israel ha generado en los últimos años, también durante el corona, de ser un país de referencia en gran parte del avance tecnológico y demás. Cuando pasa esto, quiere entender cómo ese mismo país que es referencia ahorita está pasando por este conflicto y está de alguna forma respondiendo de esta forma a este conflicto. Entonces, por ese lado, creo que sí hubo una mejora desde el punto de vista mediático. Obviamente no es perfecto y hay mucha crítica y hay mucha desinformación también, pero creo que también hay que ver la parte positiva. Ahora, respecto al tema del papel de víctima de Hamás y de la población palestina, 100%. Hay acá, queramos verlo como lo queramos ver, un desafío intrínseco, un desafío nato en la naturaleza de cómo son estos enfrentamientos, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos a Israel que también por el papel de ser una potencia y de tener tanto avance tecnológico y demás, y de ser un país fuerte, es visto de esa forma por el mundo, frente a una población que por muchos años se ha cultivado en la imagen de ser una población, que en parte es verdad, una población con muchos problemas y una población muy débil frente a un país como Israel.
Por eso para nosotros es muy importante, y vuelvo y destaco todo el tiempo, y lo digo todo el tiempo también en los medios de prensa, que esto no era un conflicto con la población de Gaza, esto no era un conflicto con la población palestina, es un conflicto con una organización terrorista, y creo que nuestro papel es poner eso sobre la mesa y explicarles, señores, en el momento que ustedes están apoyando a Hamas, no están apoyando a la población palestina, al revés, están haciendo daño a la población palestina y están llevando la brújula moral de este mundo, la brújula moral del liderazgo en este mundo, al punto donde estamos apoyando una organización terrorista que es como ISIS. Imagínense si ahorita los medios de prensa del mundo, cuando, no sé, Estados Unidos atacaba a ISIS, criticar a Estados Unidos por atacar a ISIS. Es realmente lo mismo. No hay mucha diferencia en la base, en el fundamento. Hamas e ISIS tienen prácticamente la misma ideología desde el punto de vista del fundamentalismo islámico. Acá, lo voy a poner el video sin audio para poder seguir hablando. Ven, por ejemplo, el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, hace 2 días, celebrando en la Franja de Gaza, en una especie de evento de celebración de lo que ocurrió en las últimas semanas, celebrando ahí, cargando a un niño, no sé ni cuántos años tiene el niño, 2, 3 años, con un arma, y esa es la forma, esa es la imagen que ellos le muestran a la población de Gaza y que el mundo no quiere terminar de ver, es cómo están adoctrinando a los niños al terrorismo. Y ahí, como dices, Hamas es el ISIS palestino. Esto de vuelta, es un video que hicimos nosotros desde el Ministerio de Exteriores. Recién nombraste al ISIS y me das pie para otra pregunta que está dando vueltas ahí. El ISIS, obviamente, el mundo occidental lo combate al ISIS porque ven el daño que está generando. El mundo occidental, de alguna manera, convalidó el hallazgo y luego el asesinato de Osama Bin Laden. El mundo occidental no se escandalizó cuando a Saddam Hussein se lo sacó de un túnel, de un lugar oculto y después fue asesinado. Tampoco cuando incluso al presidente de Libia, ¿no? El mismo pueblo lo mató. ¿Por qué entonces líderes como el de Hamas o como el de Hezbollah en Líbano están tan libres o están tan tranquilos en su exposición? La pregunta de las preguntas, como quien dice, ¿no? Realmente me encantaría tener una respuesta, pero creo que no tengo una respuesta real a eso. Creo que, de vuelta, es parte de lo que es nuestro trabajo ahorita, hacerle entender al mundo, es hacer esta equiparación, porque realmente es algo real, entre la organización terrorista Hamas y organizaciones terroristas como el ISIS, lamentablemente como parte de todo lo que se hizo con la reconstrucción de Gaza y con el conflicto pasado y demás. Gran parte de lo que estaba haciendo Hamas, ni siquiera ahorita hablo un poquito también del contexto de dónde salió todo esto, era buscar la legitimidad internacional, era buscar justamente convertirse en una especie de interlocutor válido del pueblo palestino frente a la comunidad internacional, que es algo que Israel nunca aceptó, es algo que Israel nunca acepta, que una organización terrorista pueda ser representante legítimo del pueblo palestino. Ahora hay que entender también el contexto en el que se da todo esto, y con esto voy a responder un poco a tu pregunta, que es que hace 4 días, el 22 de mayo, tenían que haber sido las elecciones de la autoridad palestina. No sé si saben, pero Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, está en el año 17 de su mandato de 4 años. Está en el año 17 en el poder, sin haber celebrado elecciones desde hace 17 años. Y el 22 de mayo tenían que haber sido las elecciones palestinas, en las que también iba a participar la organización terrorista Hamas, y Mahmoud Abbas decide suspender, anular las elecciones palestinas por enésima vez en los últimos años, y cuando decide anular las elecciones palestinas, el Hamas de alguna forma queda como una encrucijada, ¿no? Ellos estaban buscando participar en las elecciones para de alguna forma seguir ganando legitimidad frente a la comunidad internacional, y en el momento en que suspenden las elecciones, no tiene forma de validarse frente a la comunidad internacional y decide salir a este conflicto, y por eso también hay una campaña súper intensa de incitación a la violencia de Hamas, tanto a los árabes en Israel como a los palestinos en Gaza y en Judea y Samaria, justamente para que mostrarse así frente a la población palestina como los héroes de esta historia, ¿no? Para comenzar a posicionarse dentro de la opinión pública palestina como los defensores de Jerusalén, los defensores de Al-Aqsa y todo tipo de slogans que ellos utilizan frente a la población palestina. Lo que quiero decir es que en el contexto también interno palestino, esta guerra es una guerra de legitimidad de Hamas, aunque parezca un poco extraño que lo hagan lanzando cohetes. Eso muchas veces es como se maneja la calle palestina y como ellos buscan fortalecer su imagen frente a sectores más jóvenes y también más antiguos dentro de la sociedad palestina. Yo les cuento, por ejemplo, y no creo que nos va a dar tiempo mucho de entrar en eso, que dentro de mi servicio militar, gran parte de mi trabajo era justamente dialogar con la sociedad civil palestina, y hay como dos culturas enfrentadas dentro de la sociedad civil palestina. Está la generación un poco más, vamos a decir, mayor, de hombres de negocios, de personas que trabajan, etcétera, etcétera, que te dicen abiertamente, a mí no me importa
perdón que use esta expresión, un carajo si ahorita van a pasar, la frontera de nuestro país va a pasar por la línea verde, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. A mí lo único que me importa es llevar pan a mi casa mañana. A mí lo único que me importa es que mi hijo tenga un mejor futuro. Y por otro lado, hay una generación, tanto en Gaza como en Judea y Samaria, que creció en un sistema educativo, tanto de la autoridad palestina, hay que decirlo, como de la organización terrorista Hamas, que incita constantemente a la violencia. Les puedo contar, por ejemplo, que la autoridad palestina tiene escuelas en los territorios nombradas a nombre de una señora, una terrorista, que se llama Dalal al-Mughrabi, una terrorista que asesinó a 38 israelíes en un autobús, y tienen escuelas nombradas a su nombre de autoridad palestina, no estoy hablando ni siquiera de Hamas. Y entonces una generación de jóvenes que crecieron en ese tipo de escuelas, de sistemas educativos que recompensan el terrorismo, que incentivan el terrorismo, y ahí todo el tiempo este enfrentamiento. Y lo que hacen Hamas cuando ataca a Israel es buscar más validación frente a esta generación joven que está de alguna forma siendo constantemente incitada y constantemente viendo sus mensajes en las redes sociales, en los medios de prensa, etcétera, etcétera. De vuelta, es un choque interno súper grande por la legitimidad tanto frente al público interno como frente a la comunidad internacional. Ahora, la situación que se vivió en Israel, incluso dentro de la sociedad civil israelí, aquellos árabes y aquellos musulmanes y judíos, no te da temor o a vos o en general de que también se empiece a radicalizar la educación israelí con respecto a los palestinos? mira, es una pregunta muy complicada. La verdad que yo la verdad que muchas veces me preguntaron de este tema en la prensa, y yo la verdad que mi respuesta fue totalmente auténtica, que es que me preocupa más el conflicto interno que hubo en Israel que el conflicto que hubo en Hamas en Gaza, de alguna forma. Esto lo digo en este foro así interno de nosotros, de gente comunitaria, porque realmente Israel lleva muchos años haciendo muchos esfuerzos por promover la coexistencia de forma institucional, desde el Ministerio de Educación de Israel, desde el Ejército de Israel, desde todas las oficinas de gobierno, la oficina del presidente de Israel. Todo el tiempo estamos intentando hacer todo tipo de planos para fortalecer la coexistencia, y cuando viene un conflicto así y se generan estos choques dentro de la sociedad civil israelí, entre la población árabe y la población judía, realmente es preocupante. Ahora, la realidad es que también, no sé si qué tanto quieren entender en profundidad en esto, dentro de la población árabe en Israel hay un quiebre, hay una diferenciación entre dos movimientos que están chocando todo el tiempo, que es un movimiento de normalización y de cooperación con la sociedad israelí, y un movimiento de diferenciación de la sociedad civil israelí, que sigue hablando en términos de somos palestinos que viven en Israel y no hablan de árabes israelíes. Lo que se vivió en Israel dentro del territorio israelí en las últimas semanas fue un enfrentamiento de pequeñas minorías extremistas en cada uno de los dos lados, tanto del lado judío como en el lado árabe, que son realmente unas minorías muy pequeñas, pero muy ruidosas y violentas. De los dos lados, lo tengo que decir. Parte importante de lo que hizo la policía de Israel es que logró controlar más rápido, más lento, no entro ahorita a criticar y a valorar el papel de la policía, logró controlar estos focos de violencia, y ahora Israel tiene todo un proceso de curación interna y de alejamiento de estos focos extremistas que están haciendo también hoy en día en la rutina para evitar que eso pase. De vuelta digo, de los dos lados del mapa político y de los dos lados de la población civil. De alguna forma, todo el proceso que se vio en las últimas elecciones en Israel, hablando ahorita de política israelí, donde me imagino que todos saben que hubo 4 elecciones en Israel en los últimos 2 años, a diferencia de los palestinos que llevan 17 años sin tener elecciones, también generó mucho quiebre dentro de la sociedad civil árabe. Por primera vez en esas 4 elecciones, en las últimas elecciones, en vez de presentarse como un solo partido político, se presentaron 2 partidos políticos. Uno, que como decía, hablaba de la diferenciación de Israel y hablaba todo el tiempo de vamos a decir, los objetivos nacionalistas palestinos, y otro partido político donde hablaba más de la cooperación con Israel, de ser parte de la sociedad civil israelí, de incluso tal vez por primera vez en la historia ser parte del gobierno israelí y no solamente verlos de afuera desde la oposición. Y está todo el tiempo ese quiebre y ese enfrentamiento dentro de la sociedad árabe israelí, y realmente Israel está tratando de fomentar siempre la coexistencia y siempre la integración y menos la diferenciación. Bueno, estamos 8:10, yo estoy pancho en mi casa, tranquilo, y la verdad que me encanta la charla que estamos teniendo. Nadie se movió, están todos en sus casas, así que si les parece vamos a seguir por lo menos hasta 1:30, ¿te parece? Para dar un... Yo les digo la verdad, estoy más despierto que si fueran las 2 de la tarde, así que lo que quieran yo sigo. Hay mucho que tenemos por hablar, pero no quiero tampoco cansarlos. Así No, que vamos a seguir por lo menos hasta hasta las 8:30, y 8:30 nos fijamos cuántos quedan. Perfecto. Ahora, esto que les muestro acá, volviendo al tema del último conflicto, y ya vamos a salir del último conflicto para hablar de forma un poco más general,
les contaba antes que Hamas dispararon 4.000 cohetes a la Franja de Gaza. Sabemos que de los 4.000 cohetes, al menos 610 cayeron dentro de la Franja de Gaza. Es decir, cohetes que dispararon desde adentro hacia Israel y que no llegaron a pasar a territorio israelí, sino que caían dentro de la Franja de Gaza. Aquí vemos un mapa, este mapa también lo presentó el primer ministro de Israel a los embajadores internacionales que están en Israel para que lo vean. Los puntos rojos son los lugares desde donde lanzaban los cohetes y los puntos azules son lugares donde cayeron los cohetes, para que vean realmente cómo muchos cohetes caen dentro de la Franja de Gaza. Y como dije antes, sabemos que alrededor de 20 civiles palestinos murieron por los propios cohetes de Hamas, entre los cuales varios niños, sabemos por lo menos de 6 a 8 niños que murieron por estos mismos cohetes de Hamas, incluso miembros de una misma familia. Israel, por ejemplo, sabe que hubo ataques donde la prensa internacional salió, tal y tal niños murieron en la localidad de Han Yunis. Digo Han Yunis porque fue un ejemplo concreto, que es una localidad en Gaza, por ataques israelíes. Israel ni siquiera había atacado a Han Yunis hasta ese momento en el operativo, entonces sabemos con seguridad que fue un cohete de Hamas que cayó adentro de Han Yunis, y por eso sabemos que murieron a manos de la propia organización terrorista Hamas. Ahora, otra muestra que lo hablamos un poquito antes, como digo, durante todo el operativo militar hubo un poco de presión internacional para que Israel dejara pasar ayuda humanitaria a Gaza. Es ayuda humanitaria no que Israel le está dando a Gaza, sino ayuda humanitaria internacional de la UNRWA, esta agencia de la ONU para los refugiados palestinos, o por ejemplo el Reino de Jordania también envió ayuda para los palestinos. Israel decidió abrir el paso fronterizo, que no es algo menor en tiempos de guerra, abrir un paso fronterizo humanitario para pasar ayuda internacional. Israel decidió abrir el paso fronterizo y 2 veces, 2 días seguidos, Israel abrió el paso fronterizo y acto seguido Hamas comenzó a disparar proyectiles, comenzó a disparar cohetes y proyectiles mortero contra los cruces humanitarios donde estaba pasando esta ayuda. Incluso se murieron 2 personas en Israel en uno de estos ataques, no en el paso fronterizo como tal, sino muy cerca, en la localidad de Eshkol, en una planta de empaque. Se murieron 2 trabajadores tailandeses, ni siquiera israelíes, que estaban trabajando en esa planta de empaque, por proyectiles que dispararon mientras Israel estaba tratando de pasar ayuda humanitaria. Ahora, esto es una muestra clara de vuelta de cómo hay un lado acá, el lado israelí, que está diciendo, señores, no queremos afectar a la población civil, aquí estamos abriendo el paso fronterizo, estamos tratando de llevar ayuda humanitaria internacional, y el mismo Hamas es el que está disparando hacia los cruces para evitar que pase la ayuda internacional. No es que están disparando como disparan en cualquier otro lugar, lo están haciendo de forma intencionada para evitar que pase la ayuda humanitaria y para evitar que Israel pueda de alguna forma trasladar esta ayuda. Les puedo contar que, otra vez, hablo de mi experiencia en el ejército, ya voy a hablar un poco más de eso. Mi unidad del ejército es la que administra estos pasos fronterizos, y uno de los soldados de mi unidad que estaba en el cruce fronterizo organizando el paso del material humanitario fue herido en uno de estos ataques. Gracias a Dios nada grave, fue solo una herida moderada, pero fue herido en uno de estos ataques. Y obviamente Israel, en el momento que atacan el paso fronterizo porque está pasando ayuda internacional, tienen que cerrar el paso para proteger también a los soldados y también a los mismos conductores de los camiones que están trasladando la ayuda humanitaria. Ahora, de forma insólita, de verdad que todavía estas cosas me impresionan. Cuando pasó esto, en vez de condenar a Hamas por disparar el cruce humanitario, viene una organización como la UNRWA y condena a Israel por cerrar el paso, el cruce humanitario, el paso fronterizo. Nosotros como Ministerio de Exteriores, obviamente tenemos una política muy clara de contestar a este tipo de ataques. Israel le contestó a la UNRWA en redes sociales, una respuesta directa en Twitter de la UNRWA, en las redes sociales, mostrándole lo que había hecho el Hamas. Yo en lo personal fui la persona que le contesté ahí a la jefa de la UNRWA en España, que era representante de la UNRWA para todo el mundo de habla hispana, y realmente le dijimos lo vergonzoso que es que ellos, que están supuestamente con el mandato de ayudar a la población civil, están de alguna forma validando las acciones de una organización terrorista. Ahora, hablando de ayuda humanitaria, y aquí comienzo a hacer un poco de zoom out, si quieren hacer alguna otra pregunta de este conflicto en específico, quiero hacer un poco de zoom out de cómo son otros tipos de conflictos que hemos tenido y cómo son los esfuerzos de Israel en forma general durante conflictos para ayudar a la población civil. Bueno, entonces, preguntita que ya nos quedó pendiente, y uno tiene que ver con cuál es el rol real de los Estados Unidos en el conflicto, y obviamente a partir de la nueva administración. Y otra pregunta que surge es, por lo que hablábamos de la sociedad israelí, ¿qué porcentaje de los árabes israelíes están contentos con ser israelíes y qué porcentaje tienen esta idea nacionalista palestina acerca de su, por decirlo de una manera, su pasar en Israel? Excelentes las 2 preguntas. La verdad, empiezo con la de Estados Unidos. Estados Unidos, como muchos otros países, durante todo el operativo militar le brindó un apoyo inequívoco a Israel en su derecho a protegerse, a proteger a sus ciudadanos. Hay diferencias claras, no solo con Estados Unidos, sino con otros países,
de cuánto tiempo tendría que durar el operativo, de qué objetivos eran más justificados y menos justificados. No voy a entrar ahorita a cosas pequeñas, pero realmente la administración de Biden y otros gobiernos en el mundo apoyaron de forma clara a Israel y respaldaron su derecho a la defensa. Como digo, estuvo aquí hasta ayer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y lo volvió a decir de forma clara. Estados Unidos volvió a renovar y se comprometió a reponer, porque no sé si saben, pero el Cúpula de Hierro, que no hablamos mucho del Cúpula de Hierro hoy, el Cúpula de Hierro es un sistema desarrollado en conjunto por Israel y Estados Unidos, y gran parte de la tecnología y también del almacén, del stock, de los misiles que se utilizan para interceptar a los cohetes, vienen de Estados Unidos hacia Israel. Y Estados Unidos es el que repone el stock de estos misiles interceptores, y Estados Unidos volvió a comprometerse a reponer este stock, lo que muestra de forma clara que están comprometidos con la seguridad de Israel. Obviamente, no es secreto que Israel tiene diferencias con el gobierno de Biden en algunos temas, como por ejemplo en el tema iraní, donde Israel tiene exigencias muy claras de cómo tiene que ser un acuerdo nuclear con Irán, si tiene que haber, no tiene que haber, cómo tiene que ser. Hay también diferencias en cómo tratar el tema interno palestino, el proceso de paz y demás. Creo que Biden también, y lo digo como de forma personal y no de forma, no con un gorro oficial ni nada así, creo que Biden también habló de forma muy clara en contra del antisemitismo en estos días, habló de forma muy clara de que el primer paso, y esto es muy importante destacarlo, el primer paso para la paz en el Medio Oriente pasa porque todos reconozcan el derecho de Israel a existir, lo dijo Biden. Al mismo tiempo, dentro del Partido Demócrata y en todo tipo de sectores en Estados Unidos, hay muchos ataques constantes contra Israel de personas como Rashida Tlaib, como Ilhan Omar, como Alexandra Ocasio-Cortez, que no sé si conocen esos nombres, son políticas dentro del Partido Demócrata que muchas veces habla de boicotar a Israel y tienen todo el tiempo campañas en contra de Israel. Hay como este choque de vuelta de estas dos visiones, y Israel cuenta, por el momento, y espero que siempre, con un apoyo bastante claro, vamos a decir, de parte oficial del gobierno de Estados Unidos a su derecho a la autodefensa. Ahora, respecto al tema de la población civil árabe en Israel, ¿qué tanto porcentaje están contentos de estar en Israel y qué tanto porcentaje no? Es muy difícil decir un porcentaje exacto, pero vamos a decir que en encuestas que se han realizado en la población civil árabe, hay encuestas que muestran que más del 70% de los árabes se definen, que creo que esto tiene que ver con eso, se definen como árabes israelíes y no como palestinos o otro tipo de identidad que podrían definirse. Vamos a decir, toman la identidad israelí como parte integral de su identidad, o sea, no son árabes, no son palestinos, son árabes israelíes, o israelíes árabes en realidad, como se dice también en inglés. Y eso muestra un poquito el nivel de integración. Para darles otro dato así de color, el número de árabes que están ahorita voluntarizándose, no sé si saben, pero en Israel, me imagino que saben, el servicio militar para los judíos es obligatorio, para la población drusa, por ejemplo, que es una minoría en Israel, es obligatorio para los hombres, pero no para las mujeres, y tiene un porcentaje de enrolamiento al ejército bastante alto. Para la población árabe musulmana no es obligatorio el servicio militar en Israel, ni tampoco el servicio social, pero hay todo tipo de programas que los árabes hacen para voluntarizarse al servicio social en Israel, y en los últimos años, los últimos 10 años, ha crecido por 10 el número de árabes que se voluntarizan al servicio social. Eso también muestra un poco cada vez más la integración en la sociedad israelí, un poco más también la voluntad también de la sociedad árabe israelí de ser parte integral de esta sociedad, y creo que realmente es algo importante que está pasando dentro de la sociedad árabe israelí, que se están dando cuenta también de lo que pasa alrededor, ¿no? Lo que pasa en los países alrededor, lo que pasa en la población palestina y demás, y entienden que están tal vez no, con mucha seguridad, en el mejor lugar de todo el Medio Oriente, y están contentos de estar acá. Como digo, sí, hay una minoría violenta, egoísta, ruidosa, que no le gusta tanto y que sigue aferrándose a una identidad palestina que le inculcaron y están todo el tiempo incitándole a realizar todo tipo de acciones violentas, pero es una minoría, no es una mayoría. Es una minoría que hay que tomar en cuenta y hay que saber que existe, pero es realmente una minoría muy pequeña. Perfecto, gracias Gabriel. Yo sé que ahora viene aparte de hacer el zoom out, ¿no es cierto? Empezar a ver un poquito, pero la verdad es que me gustaría que podamos hacerlo de manera tranquila. Yo no sé cuánto tiempo de exposición más crees que tenés para hacerlo bien, y van a surgir preguntas, porque realmente veo que la gente que ingresó estamos todos recontra atentos, pero también sé que en breve la gente va a empezar, me imagino, a salir, y no quiero perder la fuerza de la charla. Entonces me gustaría saber cuánto tiempo más tenés, como para, si no, pensarlo y continuarlo, si podés, durante otro momento, si estás de acuerdo, y con toda energía y con todas las preguntas que puedan
surgir. ¿Qué opinás? Si les parece, vamos a hacer los últimos 5 minutos que les quiero contar una experiencia Dale. personal en el ejército, una historia personal que a mí me tocó mucho y que me gustaría transmitirles, y después de eso cortamos, vamos a preguntas, lo que ustedes quieran. Dale, me parece genial. ¿Estamos de acuerdo? A ver, mi equipo, estamos con deditos, si estamos de acuerdo. Vamos, dale, adelante, sigamos. Buenísimo. Entonces, como yo les decía, yo era portavoz de esta unidad que se llama COGAT, la pueden buscar después en Google, que es la unidad que se encarga de toda la coordinación civil con los palestinos. Les quiero contar una historia que me pasó a mí, en lo personal. Este video estuve yo filmándolo y yo ahí produciéndolo, y les quiero mostrar el video de cómo realmente Israel está haciendo esfuerzos de forma constante por ayudar a la población palestina. En este caso, un niño palestino, ya lo van a ver en el video, no de la Franja de Gaza, sino de Judea y Samaria, que tiene un incidente en su casa, y vamos a ver cómo Israel reacciona ante este incidente y un poquito esta historia, para tomarlo como un ejemplo, y después les termino de completar con un poquito de datos. בשישי יצרו איתנו קשר דרך משרד התיאום לגבי ילד עם קביעה, שדווח לנו על ילד עם 100% קביעה, שנמצא כרגע באחד מהבתי חולים ברשות שאמור להגיע אלינו. התקשרתי עם מגן דוד וביקשתי שישלחו לי אמבולנס להעברה של ילד במצב כזה, והם דיברו, חיברתי אותם עם הרופאים הפלסטינים, שהסבירו להם בדיוק מה קורה עם הילד. הוא עבר מספר רב של ניתוחים להשתלות עור, להתריות ולטיפול בכוויות. זה יהיה שיקום ארוך, לא מדובר על ימים בודדים, זה יהיה שיקום ארוך, אבל בהחלט הסיכויים שלו טובים לחזור להיות ילד שיכול ליהנות מהחיים. שאנחנו במשך כל השנה נחשפים לאירועים כאלה דחופים ופחות דחופים, ושהתוצאות שלהם בסופו של דבר הם הצלת חיים. בשנה הזו אנחנו העברנו 100,000 חולים לטיפולים רפואיים בבתי חולים בארץ. אנחנו מכשירים רופאים בבתי חולים בארץ. أولا أنا أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعد وساهم في علاج ابني ووصوله إلى مستشفى هداسة، وأخص بالذكر اللي هي داليا مسؤول التنسيق اللي عملت جهدا على أساس أنها دخلت الولد للمستشفى. مستشفى هداسة مستشفى في كفاءة علمية، في إنسانية، في مقدرة كل جوانب، وما الفرق ما بين لا مريض يهودي ولا مريض عربي ولا مريض مسيحي، ولا كلهم إنسانيين، بيتعاملوا بروح الإنسانية الموجودة مع المرضى جميعا. شكرا للجميع. Perdón, corto acá, no hace falta seguir viendo el video. Si no entienden la historia, se las cuento muy rápido y les cuento algo que no sale en el video. Un niño palestino de Judea y Samaria que tuvo un accidente en su casa, que se quemó con quemaduras muy graves. Les cuento algo que no sale en el video del papá, ese que salía al final hablando, que habló espectacular del hospital a Gaza y de Israel. Me contó a mí, me pidió no ponerlo en el video, me dijo: Gabriel, ¿sabes cómo pasó esto? Yo estaba en mi casa, estábamos en la casa tranquilos, en la noche, y ellos estaban haciendo, un poquito irresponsable, ¿no? Pero estaban haciendo una especie de mermelada de uvas, que ponen el fuego en el piso, como si fuera una fogata, y lo ponen arriba a la olla, y el niño estaba corriendo en su casa y se cayó dentro de la olla, literalmente, y sufrió quemaduras muy graves. El papá agarró al niño, lo montó en el auto y lo llevó, esto no lo contó ahí, lo llevó al hospital palestino, un hospital palestino que queda cerca de su casa. Llegó al hospital palestino, y en el hospital palestino se lo dio a los doctores lo revisaron. Escuchen qué fuerte la frase que me contó el papá, que me pidió no poner acá. Me dijeron: Gabriel, me dijo, los doctores me dijeron: Yassin, lo sentimos mucho, puedes ir cavando la tumba de tu hijo. Así le dijeron. Imagínense qué fuerte esto, qué locura. Y este papá, obviamente, está viendo a su hijo sigue respirando, sigue vivo. Los doctores decían: no, pero es que tuvo muchos daños, no se va a poder recuperar, etcétera, se va a morir. Y este tipo levanta el teléfono y él me dice: Gabriel, te juro, nunca había pensado en llamar a un israelí, nunca había pensado en pedirle ayuda a Israel, no, nada. Llamé, pregunté a gente y me dijeron: hay un ángel acá, que se llama Dalia Baza, que es esa señora que vieron ahí, que le salva la vida a los palestinos. Y es la coordinadora de salud de la unidad que está en el ejército. Llama a Dalia Baza y ella te va a ayudar. El papá levantó el teléfono, llamó a Dalia Baza, era la madrugada ya. Dalia Baza coordinó el paso a un hospital israelí a Gaza, y en Gaza le salvaron la vida al niño. Ahora, ¿por qué les cuento? ¿Por qué me gusta mucho poner esta historia? Israel está todo el tiempo, y lo voy a mostrar ahorita con un ejemplo más, Israel está todo el tiempo intentando ayudar a la población civil palestina por dos razones. Una, que es la razón más importante, que es la razón humanitaria. Realmente del lado palestino hay personas igual que nosotros, y no tenemos absolutamente ninguna intención en hacerle daño
ni en dejar que mueran, ni en provocar ningún tipo de mal a la población civil palestina. Al revés, queremos ayudarlos. Además de que Israel acepta a enfermos palestinos, a pacientes palestinos en hospitales israelíes, Israel también, por ejemplo, entrena a doctores palestinos en hospitales israelíes para que puedan tratar mejor a los palestinos en los hospitales locales. Israel, por ejemplo, también, y vamos a hablar de eso, acepta también a empleados palestinos que vienen a trabajar en empresas israelíes. Y todo esto Israel lo hace porque entiende de vuelta que tiene que ayudar a la población local, y también, y no menos importante, porque es parte de nuestro esfuerzo por construir un futuro mejor. Es parte de un esfuerzo humanitario por hacernos conocer unos con otros, por encontrar a israelíes y a palestinos, y entre todos poder construir un futuro un poco más de coexistencia, un poco más de entendimiento, un poco más realmente de paz, y de no tanto conflicto y no tanto enfrentamiento. Les quiero mostrar un último ejemplo que habla justamente de esto. Y ya con esto termino, les prometo. En el año 2013 yo entré al ejército. Ahí ven mi foto el día que entré al ejército, así joven. No tenía pelo porque me lo rapaba, ahorita no tengo pelo porque soy calvo. Y cuando yo entré al ejército en el año 2013 habían 45.000 palestinos que trabajaban en Israel y otros 20.000 palestinos que trabajaban en empresas israelíes dentro de Judea y Samaria, en los asentamientos o comunidades israelíes en Judea y Samaria. Miren el marco de los años. Entro en el 2003 al ejército, en total 65.000 palestinos trabajando para empresas israelíes. En el año 2014, me imagino que se recuerdan, secuestran Hamas a Eyal Gilad y Naftali, 3 jóvenes israelíes, los secuestran y los asesinan el mismo día. Israel sale un operativo por 2 semanas para encontrarlos. Lamentablemente, encontramos sus cadáveres cerca de Hebrón. Ese mismo mes, un par de semanas después, comienza el operativo Tzuk Eitan, donde dispararon 5.000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, un operativo militar en la Franja de Gaza. Luego de eso, esto fue en el año 2014, luego de eso, en el año 2015, comienza lo que se llamó la Intifada de los Cuchillos, que es una serie brutal de atentados, todo esto mientras yo estoy en el ejército, una serie brutal de atentados en contra de la población civil israelí. Ahí ven 202 atentados con disparos, 195 atentados de apuñalamiento, 68 atentados de atropellamiento. Si sacan ahí la cuenta, casi 500 atentados en contra de la población civil israelí. Hay 69 israelíes asesinados y más de 1.000 personas heridas. Todo esto pasa, el terrorismo palestino, de forma constante en las calles, en Israel, también los operativos que le dije en la Franja de Gaza y demás. Ahora vimos antes que en el año 2013, cuando entré al ejército, 65.000 palestinos trabajan en Israel. Yo salí del ejército en el año 2016 y les voy a mostrar qué pasaba en el año 2018. ¿Cuántos palestinos creen que trabajaban en Israel en el año 2018? ¿Más o menos que en el año 2013? La lógica nos dice que si hay tanto terrorismo y hay tantos esfuerzos por dañar a la población civil israelí, Israel reduce el número de palestinos que trabajan en Israel para reducir la fricción, para de alguna forma protegerme a mí como ciudadano israelí frente a estos ataques terroristas. Sin embargo, para hacerles corto el cuento y no más rápido, en el año 2018 habían 70.000 palestinos trabajando en Israel y otros 30.000 trabajando en asentamientos, y les digo, hoy en día, en el año 2021, el número es todavía mayor. Aquí habían ya 100.000, hoy en día hay 117.000 palestinos que trabajan entre Israel y empresas israelíes en los asentamientos. Ahora, ¿por qué pongo esto? Y con esto ya terminamos la charla. Porque realmente hay un entendimiento de Israel y una voluntad de Israel de construir un futuro mejor para nosotros y para ellos. Hay un entendimiento y una voluntad de Israel de crear esta red de, vamos a decir, encuentro civil, que no solamente es ayuda humanitaria, porque sí, por ejemplo, les puedo decir que los palestinos que trabajan en Israel ganan 4 veces más en promedio que los palestinos que trabajan en empresas palestinas. Entonces también eso ayuda a impulsar la economía palestina y hay realmente una ayuda humanitaria clara. Pero además hay toda esta voluntad de que entendemos que la normalización o el futuro de coexistencia con la población palestina llega a través de este encuentro dentro de la sociedad civil y muestra realmente la voluntad de Israel de ayudar a la población local y no de dañarla. Ahora, me gusta terminar con este último video. ¿Se acuerdan del niño Mohamed Daadúa que estaba quemado? Unos meses después, el papá de Mohamed, Yassin, me mandó este video que hoy a mí me pone a llorar cada vez que lo veo. Ese niño que hace unos meses dijeron que tenían que cavar la tumba y que se iba a morir, aquí está el niño bailando, voy a quitarle el audio porque son simplemente gritos y bailando y vivo, y para mí esta es la imagen con la que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir con esta imagen de que realmente estamos acá y los que queremos podemos construir un futuro mejor, que ante la muerte, ante el odio, ante el terrorismo, los que tenemos fuerza y los que queremos hacer las cosas bien, estamos aquí haciendo todo lo que se puede, y esta es la imagen de esperanza con la que me quiero ir de esta charla que tuvimos ahora. Maravilloso, la verdad que emocionante y súper, súper esclarecedor. Te agradezco muchísimo, Gabriel. Sé que habrán quedado cosas por hablar, desde ya la invitación hecha y por medio también de Yahin para poder continuar con este diálogo porque es espectacular. Hay un par de preguntas que me gustaría poder hacerlas rápido ahora,
Primero, ¿cómo hace alguien para ver estos videos? Todos estos videos que nos mostraste. Si uno tiene ganas de acceder a estos videos, ¿a dónde tiene que ingresar? ¿Qué cuenta tenemos que seguir para poder incluso retuitearlo, compartirlos y poder seguir nosotros también cumpliendo con la labor que hay que hacer? Esa era mi... Voy a ponerles el más importante. Les pongo aquí en la pantalla un segundito nada más. Las cuentas oficiales de Israel en español son las cuentas oficiales del Estado de Israel en español, que nosotros manejamos. Tenemos cuenta en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Publicamos todos los días ahí. Prácticamente todos los materiales que vieron hoy están ahí. Y de verdad los invito a seguir. Creo que parte de nuestro trabajo es que compartamos información de fuentes confiables y no seamos parte de la desinformación, sino parte de la información. Y por eso, aunque suene que estoy haciendo un poco de propaganda a mi propio trabajo, los invito a seguir esta red y a compartir información de ahí que es 100% confiable, 100% verificada, y no compartir tal vez de otras fuentes que no son tan confiables. Bueno, Eso acá el es lo que público de hoy es un público más bien de Facebook, quizás un poco de Twitter, un público de Instagram alguno, cero TikTok, cero todo, ¿no es cierto? Imagino hay pocos TikTokers acá, pero ¿qué nos recomendarías hacer o de qué manera nosotros podríamos también informarle a nuestros jóvenes, sí, a los que están con el TikTok todo el día? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para poder ser parte de esta misión que tiene Israel por esclarecer, por dar a conocer la verdad que nosotros percibimos y por ayudar a que haya más información que desinformación? Excelente pregunta. Les cuento, por ejemplo, que con TikTok, nosotros como ministerio es un poco difícil, ¿no? Es un poco raro que haya un organismo de gobierno oficial con una cuenta de TikTok, que TikTok es bailar y disfrutar, ¿no? Pero les cuento que la cuenta la lanzamos un poco antes de este conflicto, obviamente sin saber que iba a haber este conflicto, y durante el conflicto, para que tengan un poco de referencia de la importancia de estar en plataformas como TikTok, tuvimos más visitas en TikTok que en Facebook. Tuvimos más alcance en TikTok que en Facebook. Tuvimos videos en TikTok que llegaron a 3 millones de personas un solo video. Y realmente es una red social que tiene mucha fuerza en la población joven, y por eso es muy importante estar ahí. Le extiendo la invitación también a los jóvenes de que se sumen ahí. Pero más que eso, creo que es muy importante, Ale, que los jóvenes realmente formen parte de estas preparaciones también, realmente tengan, vamos a decir, dentro de sus prioridades también conocer un poco más y entender que también como jóvenes tienen una voz importante dentro de esto. Yo aquí estoy un poquito calvo, soy joven también, tengo nada más 30 años, pero realmente los jóvenes tienen que convertirse en embajadores de Israel y de la comunidad judía del Perú también, porque quieran o no quieran lo son, y esto es algo que también hay que decirlo. Cuando salen a la universidad, cuando salen a otros lugares, cuando salen de la burbuja comunitaria, sin serlo de forma oficial, Yahin, perdón que digo esto, son igual de importantes que Yahin o que el embajador Asaf frente al público local, y se convierten realmente en embajadores de Israel, porque les van a preguntar a ellos y los van a consultar y les van a reclamar y les van a criticar a ellos por todo lo que hace Israel. Y por eso es muy importante que tomen eso también como misión y que se involucren dentro de esos esfuerzos. Nosotros ahora, y ojalá que se dé pronto, estamos armando todo un programa de embajadores digitales jóvenes para las comunidades judías en la diáspora, donde lo que queremos es tratar de traer a jóvenes al frente de la pantalla también. No hay nadie que pueda transmitir los mensajes en estas redes jóvenes mejores que los jóvenes mismos, y por eso queremos también prepararlos para que lo sepan hacer de esta forma y realmente traer su voz como jóvenes sionistas de lo que ellos ven y lo que ellos saben del conflicto. Obviamente eso viene con una preparación de qué pueden decir, qué no pueden decir, qué pasa, qué no pasa, estar informados y demás, pero es parte del programa que queremos hacer y ojalá pronto se concrete. Obviamente estaremos en contacto. Bueno, desde ya ofrezco como director del Club Hebraica ser parte de esta misión, poder participar de este programa de embajadores. Me parece que es una misión que tenemos que tener, creo que es súper importante, y acá dentro de los que todavía nos quedamos hasta última hora, tenemos hijos que van a la Tenuá, tenemos personas que son miembros del board, de muchos boards de nuestra Keilah, está el mismo Yahin, viceembajador, así que obviamente espero que podamos estar siempre atentos e informados. Primero que nada, Yahin, muchas gracias por habernos brindado la posibilidad de estar con Gabriel. La verdad que fue un expositor de lujo para Sumen Keilah, y ojalá, Gabriel, que podamos continuar con esta charla en otro momento, porque definitivamente quedaron un montón de preguntas y creo que podemos profundizar mucho más. A veces me quedo pensando en por qué tenemos que ser tan buenos. En Argentina decimos demasiado bueno, pasás a buenudo. No sé, es un juego de palabras, no sé si todos lo entienden, pero a veces me parece que nos
quedamos en un rol donde somos demasiado contemplativos de la realidad, vemos qué pasa y qué sé yo. Se hace difícil, como bien lo dijiste, nosotros somos embajadores de Israel constantemente, nos pasa cuando recibimos un tweet en donde nos sentimos afectados, le pasa a los chicos que van a un partido de fútbol y le dicen alguna cosa de judío, de israelí, o le pasa seguramente a los chicos universitarios, así que tenemos que estar todos en el mismo equipo, estamos en el mismo equipo y tenemos que estar preparados para todo. Así que nuevamente, Gabriel, muchísimas gracias, creo que fue una maravilla la charla del día de hoy, ahí Jeffrey aplaude, acompañamos con el aplauso de Jeffrey, el aplauso de todos, y espero que nos veamos muy pronto, siempre en paz, pero siempre alerta de lo que está pasando. Gracias por el trabajo que haces, y bueno, espero que nos veamos muy pronto, ¿te parece? Seguro que sí, Ale. Nuevamente, primero que nada, gracias a Yahin por conectarnos y por ofrecerme ser parte de esto, y sin lugar a dudas, gracias a Hebraica, a toda la comunidad y a toda la gente que está acá. De verdad que para mí es un placer, a pesar de que acá son las 4:40 de la mañana, yo también estoy fascinado de estar acá con ustedes y realmente fue un placer. Y Ale, totalmente a su disposición para lo que podamos sumar, lo que podamos hacer. Con todo el gusto del mundo estamos acá, 100% dispuestos para sumar. Muchísimas gracias a Buenísimo, todos. genial. La grabación va a estar a partir de mañana en el Facebook de Hebraica, así que la pueden retuitear, la pueden mandar, la pueden compartir para que la gente la vea, porque fue una charla maravillosa. Gracias, Gabriel, gracias, Joaquín, gracias a todos. Son las 8:40 de la noche de Lima. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo Sumen Keilah. Que estén muy bien. Gracias.